Mi padre no me gritó ni me golpeó. Simplemente deslizó una hoja mecanografiada sobre su escritorio de caoba y me borró de su vida. Era la mañana en que salían los resultados del colegio de abogados. Él ya sabía que yo había reprobado. Sus contactos se lo dijeron primero. No preguntó cómo estaba. No le importó mi esfuerzo. La carta era helada. Decía que tenía una semana para irme, que había manchado su ilustre apellido. Usó exactamente esa palabra, como si yo fuera un objeto defectuoso arruinando su vitrina perfecta. Mi hermano David aprobó 5 años antes. Hubo una fiesta de $20,000 en su honor. A mi hermana Elena le compraron un Mercedes de lujo cuando pasó. Ella ni siquiera ejercía, solo jugaba tenis en su club. Pero ambos eran dignos, eran los hijos de oro. Yo no tuve esa suerte. Trabajaba de noche en un almacén para pagar el alquiler que mi propio padre me cobraba. Pagué mis tutores, estudié hasta sangrar, pero el sistema me escupió. Esa misma tarde escuché el sonido metálico. Papá estaba cambiando las cerraduras de la casa. Mamá lloraba en silencio, paralizada detrás de él. No dijo ni una sola palabra. Mi hermano David me ayudó a meter mi vida en bolsas de basura. Sonriendo, sugirió que buscara una escuela técnica. Elena fue más cruel. Usó mi desgracia en sus redes sociales. Publicó que no todos nacen para la grandeza, que había que aplaudir a los ganadores. Esa noche terminé durmiendo en mi auto. El frío calaba mis huesos. Me duchaba en gimnasios, robaba Wi-Fi en cafeterías para buscar trabajo. Sentía un vacío insoportable en el pecho. Creí que estaba destruido. A veces, perderlo todo es la única forma de ver. Dejé de sentir tristeza. Empecé a sentir algo más frío. Yo no lo sabía esa madrugada, temblando en el asiento trasero de mi coche. Pero esa carta mecanografiada no era mi final. Era el primer clavo en el ataúd de su imperio perfecto. Nadie contrata a un estudiante de derecho que reprobó el examen. Esa es la regla no escrita del mundo legal. En las entrevistas, sus miradas cambiaban en cuanto leían mi historial. Asumían que algo estaba roto en mí. Así que dejé de perseguir el prestigio de cristal que mi padre tanto adoraba. Acepté un trabajo mecánico, salario mínimo, revisar pilas de documentos polvorientos en una compañía de títulos de propiedad. Para mi familia habría sido una humillación absoluta. Para mí, fue el billete de salida de mi coche. Allí conocí a Marcos. Él no usaba trajes a medida de $5,000. Era dueño de una empresa de inversiones inmobiliarias, hablaba de frente y tenía la mirada afilada. A Marcos no le importaban los exámenes del Estado ni los apellidos ilustres. Le importaba que yo pudiera diseccionar un contrato de compra-venta y encontrar la trampa antes de que la tinta secara. Resulta que no necesitas una licencia de abogado para dominar el negocio inmobiliario. Solo necesitas no poder representar a nadie en un tribunal. Y yo era bueno, demasiado bueno. En 6 meses, estaba gestionando sus adquisiciones más grandes. Me enseñó el juego real, el que no te enseñan en la universidad. Un pedazo de papel no te da visión. El hambre de sobrevivir, sí. Pronto abrí mi propia empresa con él como mentor. Usé mi cerebro marginado para encontrar agujeros legales en las leyes de zonificación. Comprábamos tierras muertas por centavos y las revendíamos para desarrollos comerciales masivos. Mi primer trato independiente me dejó $200,000 limpios. No hubo fiesta de celebración, ni discursos vacíos, ni un Mercedes de regalo. Solo el silencio frío y hermoso de mi cuenta bancaria creciendo en las sombras. No le dije a nadie de mi familia. Para ellos, yo seguía siendo la basura que barrieron debajo de la alfombra. Pero el universo tiene un sentido del humor macabro. Mientras yo construía mi castillo en silencio, David, el hijo de oro, estaba quemando el suyo desde adentro. Fue entonces que la pantalla de mi teléfono se iluminó. Un número que llevaba 3 años muerto. Al contestar, escuché una risa al otro lado de la línea. Una risa que me paralizó el corazón. La voz de mi padre sonaba exactamente igual. Arrogante, segura, como si los últimos 3 años no hubieran existido. Estaba sentado en mi auto, frente al complejo comercial que acababa de adquirir. Mis manos apretaron el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. El cuero crujió. Mi respiración se volvió corta y pesada. Me llamó para pedir dinero. Habló rápido, casi sin pausas. Dijo que la familia estaba pasando por un pequeño bache, que David tenía unos problemas financieros en el bufete, que Elena estaba en medio de un divorcio complicado. Habló de proteger el apellido, el mismo apellido que yo había manchado por reprobar un examen. Necesitaba un préstamo millonario. Hipotecó su casa, su oficina y su jubilación, pero no era suficiente.
Le recordé la carta mecanografiada, esa donde me borraba de su vida. Él soltó una carcajada ronca. Sonó como un disco rayado, como si compartiéramos una broma privada que solo él entendía. «La sangre es la sangre», dijo, y luego, con un cinismo que me paralizó, soltó: «No me fallarás por tercera vez, ¿verdad?». Le colgué en seco. El silencio dentro del auto me asfixiaba. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El hombre que me dejó dormir en la calle ahora me pedía que financiara los desastres de sus hijos perfectos. Llamé a Marcos. Las palabras salían de mi boca atropelladas, llenas de rabia. Le conté todo. Marcos me escuchó en absoluto silencio. Cuando terminó, me dio una bofetada de realidad. No le debes nada a quien te trató como basura. Sabía que tenía razón. Ayudarlos no garantizaría la disculpa que yo merecía. Pero la herida del niño rechazado seguía abierta, latiendo en la oscuridad. Una parte patética y desesperada de mí pensaba: si los salvo ahora, ¿finalmente me verán? ¿Me validarán? Fueron 2 días de tortura mental. No podía concentrarme. La voz de mi padre resonaba en mi cabeza. Al tercer día tomé una decisión. Antes de entregar un solo centavo, iba a averiguar qué tan grave era ese pequeño bache. Si iba a jugar al Salvador, necesitaba ver el tablero completo. Entré a los registros públicos del Colegio de Abogados y del Tribunal. Pasé horas leyendo. Cuando terminé, tuve que correr al baño a vomitar. Mi padre me había mentido. Mis hermanos no habían cometido errores. Eran unos completos monstruos. Las letras negras sobre la pantalla me quemaban los ojos. Papá me había vendido la historia de un simple tropiezo, una mala racha financiera que cualquiera podría tener. Era mentira. David no tenía un problema pasajero. Era un depredador calculador. El expediente público era una galería del horror. Robó sistemáticamente de 8 cuentas de clientes durante 3 años. No sacaba millones de golpe. Movía 50,000 aquí, 100,000 allá, tapando un hueco con el dinero de otro. Sus víctimas, ancianos. Una mujer con demencia confió en él para gestionar sus ahorros de toda la vida y él la desangró para pagar sus apuestas. Y lo peor no era eso. Los documentos demostraban que papá cubrió los déficits varias veces antes de que el Estado lo descubriera. Él financió al monstruo. Sentí un asco profundo, viscoso, trepando por mi garganta. Luego abrí el archivo de Elena, mi hermana perfecta, la abogada de la placa de Mercedes personalizada. El juez la destrozó en la sentencia de su divorcio. No solo ocultó dinero, falsificó la firma de su esposo, mintió bajo juramento, creó empresas fantasma. Además, falsificó sus certificados obligatorios de abogado por 3 años. Mientras ella jugaba tenis en su club de campo, enviaba diplomas falsos. El juez usó 2 palabras letales: fraude deliberado. Y mi padre llamaba esto un malentendido. Ahí entendí que todo era una mentira. Mi familia no era un linaje de excelencia, eran un cartel de apariencias. La sangre no te hace familia, a veces solo te hace cómplice. 3 días después, mi teléfono volvió a sonar. Era papá, pero esta vez la soberbia había desaparecido de su voz. Sonaba errático, desesperado. El pánico se filtraba en cada sílaba. Sus socios retiraban el capital, el bufete se hundía, exigió mi préstamo. Le dije con una calma gélida que me asustó que necesitaba revisar la situación completa. Él explotó, me llamó vengativo, me gritó que mis hermanos enfrentaban consecuencias reales, como si dormir en un auto a 0 grados no fuera una consecuencia real. Me dio un ultimátum para el final de la semana. A la mañana siguiente, esparcí todos los expedientes criminales sobre la mesa de Marcos. Él los leía en silencio, negando con la cabeza. Cuando levantó la vista para darme su consejo, mi teléfono vibró. Número desconocido. Casi no contesto, pero al aceptar la llamada y escuchar la voz temblorosa al otro lado, el mundo entero se detuvo. Era mamá. Su voz se quebraba en el aire estático del teléfono. Lloraba. Un llanto áspero, profundo, no como el de aquella tarde detrás de papá, paralizada. Era un sonido lleno de culpa y cansancio. Lo siento, tenía que haberte defendido. Las palabras cayeron sobre mí pesadas. Ella dijo que yo estaba en lo correcto, que debió gritar cuando cambiaron las cerraduras. Dijo que me observó desde lejos todo este tiempo. A través de amigos se enteró de mis negocios, de mi éxito silencioso. Yo estaba paralizado. Por 3 años la había enterrado en mi mente como una cómplice pasiva más.
alguien que eligió la tiranía de su esposo antes que a su hijo sin hogar. Pero ahí estaba ella, desnuda de orgullo. Hablamos por 1 hora. Ella me contó lo asfixiante que era vivir bajo el pulgar perfeccionista de mi padre, cómo se perdió a sí misma tratando de no enojarlo. Y entonces soltó una bomba. Dijo que tenía una cuenta secreta, dinero que guardó, centavo a centavo, durante años, escondida de él. Nunca se atrevió a escapar. Estaba aterrorizada de la maquinaria legal de papá. Pero algo cambió en ella. Verme repudiado por un examen la despertó. Vio claramente, por primera vez, que su esposo destruía a cualquiera que no encajara en su maldita foto familiar perfecta. Le dije sin titubear que la apoyaría. Si quería saltar, yo la atraparía. Podía venirse conmigo hasta que sanara. Quedamos en tomar un café. Esa misma noche abrí mi correo. Había un mensaje eterno de David. Todo un ensayo de excusas miserables sobre su ludopatía, el estrés de ser un ganador, que la adicción era una enfermedad y papá repondría todo el dinero. Ni una disculpa real, ni un solo perdón. Asumía, como un derecho de sangre, que yo soltaría mis dólares para salvarle el pellejo. Era su derecho, eran hermanos. Ese es el trabajo de un hermano, decía. Como si él no me hubiera empacado la vida en bolsas de plástico sonriendo. Leí el correo 3 veces buscando una gota de remordimiento verdadero. Solo encontré narcisismo desesperado. Abrí la respuesta y tecleé una sola frase. ¿Recuerdas cuando me ayudaste a empacar mis cosas porque papá cambió las cerraduras? Presioné enviar sin dudar. El indicador de lectura se encendió en minutos. Esperé. El silencio delataba la herida abierta. No hubo respuesta. Jamás la hubo. Esa falta de palabras fue mejor que cualquier disculpa patética. Supo que la estocada había dado en el blanco. La satisfacción helada subió por mi pecho. Un par de días después patrullaba mi última adquisición comercial. Fue entonces cuando un SUV negro, excesivamente brillante y ridículo para una zona de construcción, frenó en seco frente a mí. El brillo cromado del SUV negro lastimaba los ojos bajo el sol de la tarde. Tenía placas temporales de concesionario. Las puertas se abrieron y su perfume caro invadió el polvo de la construcción. Era Elena. Llevaba ropa deportiva de diseñador y unas gafas oscuras que costaban más de lo que yo ganaba en un mes cuando dormía en mi coche. Caminó hacia mí con una sonrisa radiante, como si fuéramos viejos amigos a punto de tomar un café. Empezó a hacer preguntas vacías sobre mi terreno. Miraba a su alrededor con un falso interés que me daba náuseas. Me tocó el brazo, riéndose de cosas sin gracia. Y entonces tuvo el descaro de decirlo. Dijo que siempre supo que yo triunfaría, que era demasiado inteligente para dejar que un pequeño tropiezo me derribara. Hablaba como si hubiera sido mi animadora personal, como si no me hubiera usado para ganar likes. Me aparté bruscamente de su toque. Mi voz salió fría y afilada. Le recité su publicación de hace 3 años, palabra por palabra. Le pregunté si recordaba haber escrito que no todos nacen para la grandeza. Le recordé que leí ese maldito post motivacional sobre aplaudir a los ganadores, mientras estaba sentado en una cafetería, usando Wi-Fi prestado para mendigar trabajo. Su sonrisa perfecta tembló. Dio un paso atrás. De repente, la arrogante abogada se convirtió en la víctima. Dijo que yo era demasiado sensible, que su publicación no era personal, que ella estaba pasando por un infierno con su divorcio y que, como familia, yo debía dejar el pasado atrás para salvarla. No puedes incendiar mi vida y luego venir a pedirme calor. La miré a los ojos y le ordené que saliera de mi propiedad, que no volviera jamás. Se quedó de piedra, subió a su camioneta de lujo y huyó. Esa misma tarde, Marcos me citó en su oficina. Desplegó los planos de un complejo médico masivo. Era el proyecto de nuestras vidas. Podía triplicar el valor de la empresa, pero exigía cada gota de nuestra energía y capital. 0 distracciones, 0 drama. Al ver esos números, la decisión fue fácil. Cortaría la cuerda definitivamente. Creí que la tormenta había pasado, pero 3 días después, mi teléfono sonó. Era un viejo amigo de la Facultad de Derecho que ahora trabajaba en la oficina del fiscal. Lo que me contó sobre los crímenes de mi hermano cambió las reglas del juego para siempre. Mi amigo de la fiscalía fue directo. David no enfrentaba una simple sanción del colegio de abogados. Había cruzado la línea de la malversación criminal. Delitos mayores. Papá llamaba al fiscal todos los días, desesperado. Ofrecía pagar hasta el último centavo robado para evitar la cárcel. Pero el Estado no quería su dinero. Querían hacer de David un ejemplo. Había robado a ancianos vulnerables. Eso no se perdona con un cheque. Esa noche mi teléfono brilló con el nombre de mi padre. Contesté por pura curiosidad. Empezó a gritar antes de que yo pudiera decir hola.
Me acusó de sabotear a mi hermano por leer los registros públicos. Lo dejé escupir su veneno. Cuando se quedó sin aire, le hice una sola pregunta. ¿Por qué me odiaba más a mí por descubrir la verdad que a su hijo perfecto por robarla? La verdad no destruye familias, desenmascara a quienes ya lo hicieron. Le colgué en mitad de su respuesta. 2 semanas después, conduje hasta el tribunal. Me senté en la última fila. No fui a dar apoyo moral, fui a ver el derrumbe con mis propios ojos. David estaba de pie ante la jueza. Llevaba un traje de $5,000, pero parecía minúsculo. Tenía la cabeza gacha. La fiscal presentó las pruebas. $400,000 perdidos en casinos, mucho más de lo que papá me había admitido. El hijo de oro lloraba frente a todos, culpando a su adicción, como si eso borrara el dolor de sus víctimas. Papá estaba en primera fila. Parecía haber envejecido 10 años. Estaba gris y encorvado. Al salir, mi padre me interceptó en el pasillo de mármol. Tenía la cara roja. Me preguntó qué hacía ahí si no iba a ayudar. Lo miré con una calma absoluta. Le dije que venía a ver cómo la realidad finalmente alcanzaba a su legado. Me llamó cruel y vengativo. Yo simplemente me di la vuelta y lo dejé hablando solo. Unos días después, la caída de Elena se hizo oficial. Perdió su licencia para siempre. El imperio familiar estaba en cenizas. Pero el golpe final, el que rompería las cadenas para siempre, no vino de un juez, vino de un mensaje de texto de mi madre, a las 7 de la mañana. El mensaje de mi madre era corto, pero pesaba toneladas. Le pedí el divorcio. Me reuní con ella esa misma tarde en su nuevo y pequeño apartamento. Usó sus ahorros secretos para escapar de la prisión de cristal de papá. Después de 30 años de silencio, finalmente respiraba. Se veía años más joven. Empezó a tomar clases de arte. La vi reír a carcajadas, sin preocuparse de quién la miraba. Por primera vez, conocí a la mujer real detrás de la sombra de mi padre. Era maravillosa. Papá intentó retenerla. Prometió cambiar. Mentiras vacías. El seguro canceló la póliza de su bufete por los crímenes de David. Los clientes huyeron aterrorizados. 30 años de reputación se hicieron polvo. Sin su esposa, sin su empresa y con la gran casa embargada para pagar las deudas de su hijo de oro, papá lo perdió todo. Terminó solo en un apartamento alquilado. Sigue amargado, culpando al mundo porque sus hijos perfectos le fallaron. David ahora cumple su condena en la prisión del condado. Elena, la arrogante abogada del Mercedes personalizado, dobla ropa en una tienda minorista. Nadie contrata a una estafadora inhabilitada. Mi vida tomó un rumbo muy distinto. 6 meses después, nuestro megaproyecto comercial se cerró con un éxito rotundo. Marcos me llamó a su oficina y me señaló la puerta principal. Mi nombre estaba ahí, grabado en cristal. Socio igualitario. No estaba ahí por mi apellido, no por nepotismo, no por aprobar un examen estandarizado. Lo gané con mi propia sangre, mi visión y mi mérito. Esa noche celebramos con mi madre. Al verla sonreír, sentí una paz absoluta. Me di cuenta de algo vital. Reprobar el examen del colegio de abogados fue la mayor bendición de mi vida. Me liberó de un linaje podrido desde la raíz. No me rompió, me despertó. Construí mi propio imperio de la nada. Salvé a la única persona de mi familia que valía la pena salvar y aprendí la lección más dura, pero más hermosa de todas. A veces, el mayor éxito de tu vida es decepcionar a las personas equivocadas.